habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo su sacrificio. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu de Dios, ven y lléname con todo tu poder. Espíritu de Dios, ven y lléname con todo tu poder. Ruach
Abre tus manos en actitud de orante. Cierra tus ojos y pidamos la gracia de la conversión. Porque la conversión es una gracia que hay que pedir. Porque hoy hay tanta gente con el corazón endurecido que justifican todo y creen que no hay nada que cambiar. Pidamos. Amado Jesús, envía tu Espíritu Envía tu Espíritu a cada corazón a cada corazón y danos la gracia y danos la gracia de la conversión. de la conversión. No permita, Señor, No permitas que la Señor, obstinación en el pecado, que la obstinación en el la pecado, soberbia y el orgullo la soberbia y el me orgullo impidan me impidan doblegarme doblegarme ante tu misericordia. ante tu misericordia. Gracias te doy Gracias te doy por tu bendita palabra, por tu bendita palabra, porque tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, puede operar en mí puede hablar en mí el cambio que necesito. el cambio que necesito. Amén, Amén. amén, Amén. amén. Satúrame, enamórame de ti, úngeme con tu fuego eterno, satúrame, enamórame de ti, úngeme con tu fuego eterno, lléname de Dios, lléname de Dios. Nos cubrimos con la preciosa sangre del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y alegría. En Jesús y María. Espadas, quiero ver espadas, 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 espadas. Todavía es una minoría la que viene con la palabra. Pero bueno, paciencia. Algún día lograremos que todos tengan la palabra. Quiero que por favor veamos, iniciaremos con la carta a los Corintios, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Vamos a iniciar con ese versículo. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. ¿Quién lo tiene? Allá. Así pues, el que crea estar en pie, tenga cuidado de no caer. De hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias. Pero Dios es fiel y no permitirá que sean... Una corrección. Empieza del versículo 10. Versículo 10. Versículo 10. Tampoco se quejen contra Dios, como se quejaron muchos de ellos y fueron eliminados por el ángel exterminador. Todo lo que les sucedió tenía valor de ejemplo. Ojo, todo lo que ¿qué? Todo lo ¿De qué estamos hablando? Pablo está haciendo un comentario del Antiguo Testamento. Acuérdense. De la salida, de la liberación de Moisés, de la liberación del pueblo de Egipto. Todo lo que ocurrió es ¿para qué? Para ejemplo. Sigue leyendo. Y fue escrito para instruir a los que vendrían en los últimos tiempos. ¿Cómo? ¿Y fue qué? Fue escrito ¿Para qué? Para instruir ¿A quiénes? a los que vendrían en los últimos tiempos. O sea que estamos en los últimos tiempos. Pero mucha gente no se lo cree. Palabra de Dios. Con calma. El Señor no está haciendo una observación. Últimos tiempos. Tiempo de preparación a la venida del Mesías, porque el que inaugura los últimos tiempos, para que lo tengan claro, es Jesús. Mañana celebraremos el misterio de la encarnación.
El Verbo se encarnó para introducirnos en los últimos tiempos. La plenitud del tiempo. Muy importante esto. Ahora, todo lo que ocurrió antes era ¿para qué? Para ejemplo. ¿Qué más? Es decir, a nosotros. Es decir, A nosotros. bueno, hasta ahí está bien. Quería introducir con esto, porque hay un problema. Incluso lo dice el apóstol al final del versículo. Así pues, el que crea estar firme, el que crea estar seguro de que cuidado de no caer. Cuidado. No te sientas demasiado orgulloso, soberbio de pensar de que yo fui a retiro, fui a esto, fui al otro. ¡Cuidado! Porque pueden caer. Los mismos discípulos se sentían demasiado seguros. El mismo Pedro se sentía demasiado seguro. Aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar, Pedro. No cantará el gallo sin que me hayan negado 3 veces. Y cuando llegó la prueba, patita, ¿para qué te quiero? Cuidadito con sentirte, con pensar que está demasiado seguro. Este es un problema que yo veo mucho en la iglesia. Gente que se dice, no, yo retiro, en congreso, en esto. Cuidado. Hoy estamos viendo muchas estrellas de la iglesia que están cayendo. Cardenales, obispos, sacerdotes, están cayendo. Tú no eres la excepción. Y no soy quien para criticar a nadie, porque yo también puedo caer, pero Dios me libre de caer. Tener humildad y no provocar, porque el tentador está suelto y quiere hacernos caer. Miren, durante estos días hemos estado en 2 retiros seguidos del clero, y después ahora salí del clero y de una vez para acá, sin parar. Pero una de las cosas que yo escucho mucho de la gente, las pruebas. Hay muchos católicos que han perdido la esperanza, que están desanimados, que quieren, como dice el argot popular, tirar la toalla. Padre, esto está muy duro, que la prueba está muy fuerte. Ay, hermano, si yo le dijera que van por buen camino, más bien tengo que felicitar a los que estamos siendo probados. Yo quisiera ahora que entráramos a la primera lectura. Esto era para introducir, porque hay que entender que Dios opera, escúcheme, de una manera muy especial cuando todo parece perdido, cuando estás en el peor momento. Ahí opera Dios, no cuando todo está bien. Es muy fácil alabar, bendecir a Dios cuando todo está bien. Eso es muy fácil. Pero alabar y bendecir a Dios cuando todo te es contrario, cuando todo está en contra tuya. Y esto es lo que se trata. Nosotros sabemos, la Escritura nos dice que Dios libera a Israel cuando estaba en lo peor, no cuando estaban bien. Y por eso hemos escuchado, todo esto sirvió ¿para qué? ¿Qué palabras? ¿Para qué? Ejemplo, como ejemplo para nosotros. Digo, pero ¿de qué nos quejamos? ¿Usted cree que le está ocurriendo algo extraordinario? Cuando yo escucho historias de uno y de otro, a veces cada uno piensa que la historia suya es la peor, si supiera que hay otras peores que la tuya. Sí, porque cada uno está enfocado en lo suyo, ¿no? Es que mi problema, es que la situación, es que la enfermedad, es que el otro. Hermano, si usted conociera, los sacerdotes tenemos la ventaja que como escuchamos tanta gente, dice, pero ¿usted de qué se queja? Si yo escucho otra cosa peor. O sea, por eso se los puedo decir. Bueno, vamos al grano. Libro del Éxodo, capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Éxodo 3. Voy a ponerlo en contexto. ¿A quién elige Dios para liberar al pueblo? ¿Saben algo de Moisés? ¿Era un hombre virtuoso? Sí, ¿no? Claro, como todo, ¿no? Tenía su virtud, pero también tenía su defecto. Todos tenemos eso.
Dios no elige necesariamente a los más capacitados, sino que capacita a los que Él elige. Eso hace Dios, capacita a los que elige, no porque tú tengas las cualidades. Acuérdense incluso que Moisés, cuando Dios lo elige, ¿qué había hecho? ¿Qué había hecho? Había matado y salió huyendo. Se fue a otra realidad, a otra circunstancia distinta, y es allí donde tiene, pues, con Jetro, la hija de Jetro, se casa con ella, y un día que está pastoreando, ve un fenómeno que le llama la atención. Eso lo llamamos teofanía, es decir, una manifestación de Dios. Dios se le manifiesta. ¿Por qué es importante tener esto como ejemplo? Porque Dios no te va a llamar a ti necesariamente virtuoso. Te va a llamar con tu realidad, porque no hay persona, y esto es importante que usted lo tenga muy claro. Dios elige al que Él quiere. Y también para que tengan esto bien enfocado, cada vida tiene un propósito. No hay nadie inútil en este mundo. Todos los que estamos en este mundo hemos venido con un propósito de parte de Dios. Que lo alcance, que lo comprenda o no, bueno, ya es asunto nuestro, pero todos tenemos una misión en este mundo. Nadie vino aquí de manera accidental. Y Dios elige a Moisés. Repito, no porque era el más capacitado. Y dice la Escritura que en cierta ocasión, estamos en el versículo 1 y siguiente, para adelantar esto porque no me quiero quedar aquí, esto lo hago solamente para tener una imagen más amplia de lo que Dios nos quiere revelar aquí. En cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto, hasta Horeb, al monte de Dios. El Señor se le apareció en una llama que salía de una zarza. Un fenómeno muy particular, porque la zarza estaba envuelta en llama, pero no se consumía la zarza. Voy a ver esta cosa extraña. Y dice el texto que viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirarlo, llamó desde la zarza. Miren, todo esto ya planificado por el Señor. Esto no está ocurriendo de manera accidental. Pero Dios quiere mostrársele en un momento coyuntural muy importante. ¿Cuánto lleva el pueblo de Israel oprimido? No, 400 años. Mucho tiempo, ¿ah? De opresión, de esclavitud. Están en un momento oscuro. Yo te pregunto, ¿alguno de ustedes tiene 400 años de opresión? ¿De qué se quejan? ¿Alguno de ustedes ha estado en la esclavitud? Bueno, alguien puede estar esclavo de algún pecado, porque toda esta realidad representa mi situación de pecado. Cada uno piense cuál es mi pecado recurrente, es decir, que constantemente lo mismo. ¿Sí? Porque Dios también quiere hacer en ti epifanía, en ti también quiere hacer una manifestación. En ti Dios se quiere revelar. Independientemente de ese pecado que es recurrente. Cada uno tiene uno. Y Dios añadió, quítate ¿qué cosa? ¿Por qué la sandalia? ¿Qué suele recoger la sandalia, los zapatos? El hecho de que quitarse la sandalia es una invitación a despojarse. Si tú vas a tener un encuentro con Dios, tienes que despojarte. Quitar en ti lo que provoca la suciedad. Yo no puedo entrar a un encuentro con el Señor si no me despojo de mí mismo. Dios no tiene asco de tu miseria, de tu pecado, de tus debilidades. No. Al contrario, le atrae tu miseria. Pero te dice, despójate. Desnúdate de esa miseria que tienes. Quita lo que en ti es polvo. Lo que en ti es suciedad, mugre. Quítala, porque estás en un lugar santo.
Ya aquí vemos un fuerte llamado a la conversión de Moisés. Dios, claro que conocía su pecado, ya sabía lo que había hecho, que estaba huyendo, que había cometido un homicidio, y aún así Dios se le aparece. Para que ustedes tengan claro cómo es el Dios de la historia que se nos revela aún en mi situación de pecado. Pero lo que me llama la atención muchísimo, cuando entonces Moisés se tapa la cara, antes, él respondió, aquí estoy, le dijo Dios, no te acerques, quítate la sandalia porque el lugar que estás pisando es tierra sagrada. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres. ¿Por qué Dios se le revela así? Porque todos ustedes tienen una historia. Tú y yo tenemos una historia que a veces tiene cosas buenas como cosas malas. Todos tenemos una herencia de adicciones, de taras, de infectaciones. Algunas son buenas, no todo es malo. Pero cuando tú vienes, por ejemplo, de un abuelo alcohólico y de un papá alcohólico, ¿cuál es la tendencia normal en esa familia? Que algunos de los hijos salgan con el problema del alcoholismo. Si tienen un problema de adicción, cuando nosotros tenemos los retiros vemos tantos casos de abuso. Miren, los abusos, ahora porque la iglesia pues está, pero si usted supiera la cantidad de abusos sexuales que se da en la propia familia, de parientes cercanos. Cómo se sienten tantos muchachos o muchachas que tienen problemas de su identidad y de traumas por abuso recibido cuando eran niños. Y por miedo, porque no tuvieron atención, eso han tenido que tragárselo solo, porque muchas veces encontramos casos de mamá que no creyeron lo que los niños le estaban diciendo, porque ese marido o ese padrastro iba a dejar la casa y no iban a tener con qué pagar las necesidades básicas. ¿Cuántas historias de dolor? ¿Cuántas hay? Más de lo que usted se puede imaginar. Entonces, frente a todas esas realidades, Dios también se manifiesta, porque quiere sacarnos de la esclavitud. Ninguno de ustedes nació para ser desgraciado. El Dios que quiere tratar con tu historia es un Dios que te trae bendición, no desgracia. Las desgracias son la consecuencia de nuestros pecados. Por eso cuando Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, del Dios de Isaac y de Jacob, está diciendo en otra palabra, yo soy el Dios que camina con ustedes en la historia. Conozco la historia de tus ancestros, conozco tu historia. Para Dios nada desconocido. Y en otra palabra, aunque ellos ya murieron, Él es un Dios que sigue tratando en la historia de cada persona porque conoce tu necesidad. Yo camino con ustedes. Yo conozco a tus abuelos. ¿Quién no conoce a Dios? Eso le estoy diciendo, te conozco a tus abuelos. Ya tú estás tatarabuelo. El Dios que hace alianza con nosotros, es un Dios que conoce mi historia. Nada de él es desconocido. Y le dice después otra cosa que es muy hermoso. Dice, entonces Moisés, claro, cuando ya se está viendo con un Dios que se le está revelando, dice que se tapó la cara. ¿Qué quiere decir eso? Sintió algo que todos ustedes y yo sentimos. Vergüenza. Soy digno. Como diciendo, si conoce a mis ancestros, también conoce lo que yo estoy viviendo. Te conozco, bacalao, aunque venga disfrazado. Te conozco. Y no porque te quiere echar en cara tu sinvergüenzura, tus pecados. No, porque te quiere sacar de Egipto. El Dios que se nos revela es un Dios que quiere sacarme de mi esclavitud, de mis apegos, de mis órdenes, de mis ataduras. Es un Dios liberador. ¿Cuándo lo vamos a entender? No es un Dios de opresión, es un Dios de liberación, pero necesita que tú seas capaz de confrontar con tu historia. Por eso siente vergüenza Moisés. Trágame tierra, este mar me conoce. Te conozco más que tú mismo. Ese es el Dios que se nos revela. Y dice el texto
Que entonces Moisés tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Claro. Yo he vivido experiencia de estas, no igual, pero parecida. Y de verdad, cuando tú estás ante una manifestación, una epifanía. Tengo una experiencia hace muchos años vivida en España, de un lugar muy particular, donde la madre se manifestaba. La primera vez que tuve una experiencia así que me marcó muchísimo en mi vida. Y de verdad, tú tienes una sensación de que la tierra te traga porque tú no eres digno de mirar lo que tus ojos pueden contemplar. Por eso puedo entender eso. Tú dices, Dios mío, lo que le pasó también a Simón Pedro. ¡Apártate de mí! ¡Soy un pecador! Cuando tú estás ante algo que te excede, ante algo que tú dices, yo no soy digno de esto, Señor. Pero Dios no viene a asustarnos, sino a decir, bueno, para eso vine, para ayudarte, para manifestarte mi misericordia. Y dice el texto que en ese momento, ¿qué más ocurre? Dice, aquí viene el por qué Dios se le está manifestando. A ver, ¿alguien tiene el texto allí? Estamos en el versículo 13. ¿Quién lo tiene? Versículo 13. Ahí, Vicente. Contestó Moisés a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Siguió Dios diciendo a Moisés: así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre, para que siempre por él seré recordado, generación tras generación. Palabra de Dios. Ahora escuchen bien. ¿Cómo se revela a Dios? ¿Qué nombre tiene? Pero ese no es un nombre. Eso más bien podría ser como un adjetivo. En realidad no es un nombre. Miren, para el judío, para que entiendan esto, Dios es tan grande que no se puede pronunciar su nombre. Por eso le llaman el innombrable. El nombre de Dios no tiene nombre, porque cuando digo un nombre en el sentido literal, porque cuando tu nombre es, yo te digo Rosa, de alguna manera el pronunciar el nombre de Rosa, yo hago una atención de la persona, la puedo abarcar, porque la estoy llamando y ella responde. Pero Dios es mucho más que eso. Yo no puedo decir, cuando Él dice yo soy el que soy, no es un nombre. Es una manera de expresar lo inabarcable que es Dios. Más allá de lo que yo puedo. Yo puedo poseerlos a ustedes, pero yo no puedo poseer a Dios. Es Dios que me posee. En otra palabra, no poseemos a Dios. Es Dios el que nos posee. ¿Sí? Por eso dice el que es, el que era y el que será. Es decir, el que camina en la historia y abarca todo y lo puede todo y lo es todo. Todopoderoso. Esto es muy interesante. Dice, yo soy el que soy, el que camina, el que abarca todas las cosas, el impronunciable hasta el día de hoy. Por eso que aquí hay una confusión teológica, más bien de interpretación, cuando hablamos de Yahvé, Dios con nosotros, el Dios, el Señor camina la historia, y una mala traducción que usan hasta el día de hoy los protestantes de Jehová, que es una identificación adulterada de la traducción de Yahvé, ¿sí? Porque el nombre de Dios es impronunciable por su majestad y por su grandeza. Entonces decir yo soy el que soy, o el que lo abarca todo, el que está por encima de todo, el que es todo, ¿quién puede poseerlo? Nadie. Pero Él sí nos puede poseer a nosotros.
y quiere invitarnos a todos a que seamos poseídos por Él. Por eso nos creó, porque somos hechos por Él, para un propósito, y para que de una vez por todas usted se entere por qué está en esta vida, por qué estoy aquí hoy. Dios me creó para ser de su posesión, para eso me creó, pero me creó libre para que yo tenga en esa libertad la decisión de decirle sí o de decirle no, y eso ya depende de ti, de cada uno de ustedes. Siguiendo la estructura del texto, después le dice, ahora vamos a ver cuál es la misión. Tú leíste hasta el 14. Ok, pero ahora vamos a ver cuál es la propuesta. ¿Qué dice el 15? ¿Para qué llamó el Señor? Ahora le va a revelar para qué. ¿Lo tienen allí? He visto qué cosa. ¿Qué ha visto Dios? Sigan el texto. ¿Qué ha visto? Léalo, por favor, alguien que lo tenga allí. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. Si Dios se te revela, es con una intención, porque conoce tu historia de pecado. ¿Qué dice? Yahvé le dijo, atención a esto. he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. Ojo a esa expresión. ¿Qué cosa? Y conozco sus sufrimientos. Otra vez. Y conozco sus sufrimientos. Otra vez. Y conozco sus sufrimientos. Dile al que está a tu lado, Dios conoce tu sufrimiento. Entonces, ¿de qué te estás quejando, por Dios? Y conozco su sufrimiento. ¿Es el sufrimiento una maldición? Según como lo veas. Conozco tu sufrimiento. Sigue leyendo. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa. Ojo a esto. Es que ya empiezan las bendiciones, las promesas de bendición. He bajado, ¿para qué? Para subirlos. Es interesante esa expresión. Es que cada palabra en la Biblia es un tesoro de revelación. Por eso yo quiero que ustedes aprendan a saborear las escrituras. Yo he bajado para subirlos. ¿No es eso lo que hace el Mesías? Siendo de condición divina, no se aferra a su categoría de Dios, sino que se rebajó, se abajó para levantarte a ti. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios que se baja para levantarte, para subirte. ¿Cuándo lo entenderás? Lo sabe todo, lo ve todo. Por eso que cuando uno va a Tierra Santa y se habla del lugar de Yahvé, la casa de Yahvé, Sión, Jerusalén, nunca se dice bajamos a Jerusalén. A Jerusalén nunca se baja, a Jerusalén siempre se sube. Siempre se sube, nunca se baja. Todo esto tiene un sentido teológico. Si yo camino en el Señor, yo no estoy para bajar, yo estoy para subir. ¿Entienden esto? Sigue leyendo. A una tierra que emana leche y miel. ¿Qué quiere decir eso? Eso se llama tierra de promisión, tierra de bendición. Dios le está diciendo, lo voy a proveer una tierra de bendición. Ustedes están esclavos ahora. Y es que para entender esto hay que meterse en el corazón del pueblo, sentir con el pueblo. Un pueblo oprimido, un pueblo que no tiene comida, un pueblo que está en situación límite. Y que Dios les salga con esto diciendo, miren, ¿saben qué? Yo lo voy a sacar a ustedes, lo voy a liberar. Es más, le voy a dar una tierra que ustedes no han cultivado. Los voy a proveer. Sigue leyendo. Al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los persitas, de los gibitas y de los jebuseos. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. Ajá. Y he visto la opresión con que los egipcios los afligen. Ahora pues, ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Hasta ahí. Suficiente. Yo creo que ya tenemos un panorama bastante claro.
Ese Dios que actuó en el pasado, actúa en el presente. ¿Cuál es el Egipto que tienes? ¿Cuáles son las opresiones que en este momento tú estás viviendo? ¿Cuáles son tus cadenas? ¿Has clamado a Dios? Mire lo que dice la Escritura: clama a mí y yo responderé. Dios permite, no es que manda, pero permite situaciones de sufrimiento, de opresión, para que aprendas a clamar. Cuando esa niña está llorando, ¿qué tú interpretas? Como mamá, necesita algo. Si las niñas no llaman, no lloran, ahí está bien. Pero si tú estás en un momento duro, pues ¿qué te dice Dios? Llámame, clámame, pero no como, Señor, clama con tu corazón. Estoy viviendo un momento difícil, estoy en situación de muerte, estoy en sufrimiento, Señor. Clama a mí y yo responderé. Pero para eso también necesitas tener conciencia por qué llegaste a Egipto. ¿Qué hizo que llegaras allí? Claro que hay un plan perfecto, como en mi vida, como en tu vida. Dios tiene planes perfectos. Para que exista liberación, se necesita opresión. Yo no puedo hablar de liberación si no he vivido ante opresión. Veámoslo de otra manera. El pecado. El pecado es el sinónimo de la opresión. Todo aquel que peca está oprimido. Todo aquel que está en situación de pecado está atado, porque el pecado ata. Entonces, Dios me dice: yo he escuchado tu clamor. Tú me estás diciendo: Señor, tengo este problema de afectividad, tengo este problema de, ¿qué puedo decir?, de apego desordenado, tengo esta debilidad, tengo este vicio, Señor, tengo esta situación que me mata. ¿Cómo no va Dios a responder al clamor de sus hijos? Pero si clama de corazón, porque hay gente que sí claman, pero no quieren renunciar a las cosas que hacen. Este es el problema. O sea, que quieren estar en buen castellano con el demonio y con Dios al mismo tiempo. No se puede. Mucha gente no es liberada porque Dios no quiere. Y ese es un problema que tenemos seriamente en nuestras comunidades. Acuérdense que cuando el Señor va a liberar, es más, teniendo Moisés, por eso dice que sirva de ejemplo, Dios liberó a su pueblo, lo liberó. Pero la historia también nos enseña que el pueblo comenzó, lo primero, a descabezar a sus líderes. El primero, Moisés. Este nos trajo al desierto y empezó, ¿qué cosa? Esto hace daño terrible. ¿Cuántas comunidades se destruyen por esto, ve? El chisme, la murmuración. Y llega un momento que Moisés le dice a Dios: ¿sabe qué? Yo no parí a esta gente. Como diciendo: ya este es demasiado. Porque después de haberlo liberado todavía, y eso pasa también en las comunidades. Gente que Dios ha obrado, pero ellos no han cambiado su corazón. Siguen en los mismos vicios, en las mismas debilidades. Yo entiendo que uno puede caer una y otra vez, pero hay un momento en la vida que tú tienes que decirte: ¡basta ya! ¡Basta ya de doble vida! ¡Basta ya de prender una alabanza a Dios, pero después a la media hora le estoy dando culto al diablo! No se puede estar en dos aguas. Y este es el problema que una y otra vez uno ve en los católicos: doble vida, doble agenda. Por eso está escrito esto, para nuestra enseñanza. Hay un momento en tu vida que tú tienes que decir: ¡basta ya! Yo quiero ser de Dios. Yo quiero vivir en santidad. Y eso no lo decide Dios. Cada uno, y más cuando uno ha visto la mano de Dios. ¿No mostró Dios su mano poderosa? ¿No lo liberó con brazo fuerte para mostrar su gloria, como hicieron, para que vean? Lo mismo hace Jesús. Jesús no obra para que digan: ay, no, para que ellos sepan que ese Dios manifestado a Moisés, y aquí hay alguien más grande que Moisés,
también está obrando, porque Moisés no lo hacía por él, es porque Dios actuaba en él. Pero aquí está Jesús actuando como Dios y como hombre. O sea, que supera a Moisés. Y por eso, queridos hermanos, vamos directamente al Evangelio del día, porque también es una tremenda revelación. Estamos en el capítulo 13 de Lucas. Cuando hay una crisis, cuando hay alguien querido que se va, que muere, en cualquier circunstancia, sobre todo cuando de forma violenta. Hoy, por ejemplo, como saben, celebramos a este pastor que dio su vida por sus ovejas, Monseñor Arnulfo Romero, que tuvo la valentía de decirle a la dictadura de aquel entonces en El Salvador: en nombre de este sufrido pueblo, Egipto, en nombre de este sufrido pueblo, les pido, les ordeno que ante una orden de matar, recuerden que primero es no matarás. Esa homilía fue el detonante para que a los pocos días, porque eso ocurrió un domingo, 2 días después estaba muriendo, asesinado, celebrando la misa, celebrando la Eucaristía, ¿sí? Pero hoy él sabía que lo iban a matar, él sabía, no fue una cosa que él no ignoraba, porque cuando uno es consecuente, hijo mío, si te decides servir a Dios, prepara tu ánimo para la prueba, porque el enemigo va a hacer todo lo posible por quitarte de en medio, va a hacer meterte miedo, acobardarte, para que te rindas. Esto tiene precio, y este es el precio. Este es el precio, la cruz. Pero no una cruz que es derrota, una cruz que para nosotros es victoria. Bendita cruz que nos trajo la redención. Entonces yo tengo que tener estos conceptos muy claros. Servir al Señor es prepararse para la batalla. Por eso yo insisto, el sufrimiento, la prueba, el dolor que incluso en el presente puedan tener, es parte también de un plan perfecto de Dios. Porque la última palabra la tiene Él. Uno en su sano juicio no quiere sufrir. Yo no soy masoquista, ay, me gusta sufrir. No, a mí no me gusta. Pero cuando toca, pues ¿qué voy a hacer, Señor? Padre, me pongo en tus manos, ayúdame, porque soy débil. Pero yo no quiero caer. No me dejes caer en la tentación. Se los he dicho y lo repito. El arma secreta del demonio cuando los tienta a ustedes es llevarlo a la desesperación para que pierdan la fe. Esa es el arma secreta. Que tú dejes de creer, que tú dejes de esperar. ¿Para qué? Voy a la iglesia, rezo, comulgo y esto, y todavía la situación ahí. Dios sabe cuándo dirá ya. Él sabe. Mis días están contados en el plan de Dios, donde Él dirá un día ya, suficiente. Israel tuvo 400 años, tú no vas a tener 400, sí, te lo prometo. ¿Sí? Ustedes no van a durar 400 años de opresión, eso sí. Pero se escribió para mi historia. Entramos en el relato del Evangelio y dice lo siguiente, que algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron lo que Pilato había mandado matar a unos galileos, como diciendo: ay, Señor, ¿viste lo que pasó? La última. Sí, porque es una noticia. La última. ¿Qué pasó? Pilato mandó a matar a unos galileos. Y Jesús aprovecha la coyuntura, una situación de ¿qué? ¿Cómo podríamos llamar eso? ¿Ah? Crimen, ¿qué más? Una masacre, una tragedia. ¿Cuántas veces frente a una tragedia? Y lo primero que uno hace, ¿pero por qué? ¿Cómo pasó esto? Nosotros hemos vivido una tragedia hace poco en el accidente. Estábamos todos los sacerdotes en el retiro cuando nos enteramos del accidente que hubo en San Judas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué pasó esto, no? Hay cosas que a veces no tenemos explicación. ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo pudo ocurrir? Y es lo mismo que está ocurriendo aquí en este texto, ¿no? Dice, Señor, mientras estaban ofreciendo y esto es lo más terrible, que estaban en un culto, ofreciendo su sacrificio, Jesús aprovecha la coyuntura y dice, ¿tú crees que ese hombre que murió así
instantáneamente. ¿Murió así porque era más pecador? Miren, la mayoría de los cristianos, escúcheme bien, porque se les olvida, la mayoría de los cristianos que llamaron mártires, ninguno murió acostado en una cama sin problema. Ustedes saben lo que cuando uno mira la historia de los mártires, bueno, no quiero escandalizarlo, pero tú ves cómo morían todos destrozados. Hay una historia hermosísima de Perpetua y Felicidad, como murieron corneadas por los toros, o sea que le sacaban todas las tripas, y mientras ellas estaban en éxtasis, cuando decían, ¿cuándo nos van a tirar a los toros? Dice, pero ya estaban todas hechas leña. O que te ponen como una brasa, como quien hace una carne, como murió San Policarpo, o como murió Santa Cecilia, cortada la cabeza, o Santa Filomena, por ejemplo, una niña que 3 veces la torturan, la dan por muerta y a las 3 veces sale adelante, ya la última, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles es que no todos mueren necesariamente así, pero un cristiano, Dios puede permitir que muera de manera dramática, pero el hecho no es que yo muera como que ya todo desapareció, murió así. Cuando uno mira todo este tema de los traumas, dice, eso no significa que la persona dejó de ser o se extinguió su existencia. ¡No! Es que si no creyéramos en nuestra vida, los sacrificios no tendrían sentido. ¿De qué me sirve a mí sacrificarme si todo es para acá? Solo cuando tú tienes la perspectiva de que hay algo más superior, entonces tus pruebas, tu sufrimiento, y Pablo lo dice claramente, estimo que los sufrimientos del tiempo presente no se comparan a la gloria que Cristo nos va a revelar. Pero lo que quiero que ustedes entiendan, hermano, es cómo es fuerte cuando tú sabes a quién le crees. El dolor, la prueba, el sufrimiento no se compara a lo que Dios me está preparando. Pero el diablo mete miedo. Voy al médico y me detectan, aquí veo una masa muy rara. Yo creo que tenemos que hacer una biopsia. Cáncer. Me voy a morir. Un cristiano, ¿eh? Voy a morir. Bendita muerte. Si Dios quiere que muera de cáncer, alabado sea Dios. Lo que pasa es que como no tenemos suficiente instrucción en la fe, todo nos da miedo. Y el demonio, te vas a morir. Te vas a morir, yo te estoy esperando. El sartén está bien caliente. Ay, yo no me quiero morir todavía. Igual te vas a morir. Aunque no muera de cáncer, vendrá otra. Es más, uno mira estas cosas, a veces las tragedias. Ocurrió hace poco, por ejemplo, uno de los que murió en la sinagoga, perdón, ¿cómo le llaman? El atentado que hubo hace poco en la mezquita. Uno de ellos se había librado en su tierra de una muerte violenta. Se va a ese país y muere violentamente. O sea, a veces uno dice, ay no, yo me quiero que si me voy yo no. Oye, cuando algo te va a ocurrir, donde tú menos esperas, ahí va a ocurrir. Entonces nos hacemos algunas hermanas que han ido, que estaban temerosas porque iban a un encuentro. Ay, pero ¿qué dice que va a haber un terremoto de gran magnitud? Ay, me voy o no me voy. Oye, donde Dios quiera que ocurra, allí será. Yo no sé si van a entender. Entonces lo que Jesús nos quiere decir aquí es, ustedes de qué dice el texto, que piensan ustedes que aquellos Galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que los demás Galileos. Y viene la frase clave, ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, van a morir de la misma manera. En otra palabra, el problema no es dónde voy a morir, el problema es que me convierta ahora, que cambie ahora. No dejes para mañana lo que te toca hacer ahora, hoy. El famoso hoy del que hablaba el Papa Francisco aquí en Panamá a los jóvenes. El ahora. No estar mirando solamente el mañana. Hoy es mi día de cambio. Hoy decido cambiar. Quiero un corazón nuevo.
Y termina el texto diciendo, Jesús aprovechando porque Él es maestro y enseña en todo momento, y aquellos 18, otra tragedia, que murieron aplastados por la torre de Siloé. 18 personas murieron en la tragedia. Por eso cuando hablamos de tragedia, pero ¿por qué Dios permitió que ese avión se cayera? No es realmente que Dios, a veces hay cosas humanas. Una persona, sabemos que hay pilotos, hace poco tuvieron que sacar a uno de una de las empresas grandes en Estados Unidos manejando en estado etílico, piloteando un avión. Oye, si ese avión se estrella, ¿Dios tiene la culpa? Entonces no podemos estar culpando a Dios de cada... Dios puede permitir, pero no, Dios no es alcahuete de las tragedias. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? En su sabiduría, aún de esa tragedia, Dios saca provecho. Dios no está mandando todo el tiempo tragedia. Puede permitirla, pero no que se recrea en ella. Porque todo eso es consecuencia del pecado. El pecado es que provoca esta tragedia. Una persona irresponsable. Yo no sé quién tuvo la culpa, a mí no me toca juzgar eso. Pero ahí hay casos de irresponsabilidad en el manejo. Yo no sé de quién, porque yo no vi realmente las escenas. Pero uno puede... ¿Cuántas tragedias no son consecuencia de nuestra imprudencia? En muchas cosas. Y en todos los niveles hay imprudencia. Y termina la palabra. Entonces le dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Esta es la parte más tierna del texto, la más tierna de la palabra de hoy. Y fue a buscar higos y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos a esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa tierra inútilmente? El viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año, un añito más. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortas. Esta es una parábola. Como saben, las parábolas son comparaciones. Jesús está hablando de su padre. El padre que le ha dicho, mira, yo te he mandado a ti. Recuerden que la misión de Jesús públicamente duró 3 años. 3 años de misión pública. Y el padre dice, ¿sabes qué? Yo creo que ya es tiempo de que esta viña llamada Israel, o esta higuera llamada Israel, como quieran, que es una comparación, no da fruto. Cortémosla. Y el viñador le dice al dueño, ya se me así, déjame intentar todavía algo más para ver si da fruto. Si no da, la cortamos. Hermano, actualicemos el texto. Yo he dicho y lo he repetido muchas veces en mis prédicas, yo sé que estamos en tiempo extra. ¿Saben lo que es tiempo extra? En el béisbol o de cualquier tiempo extra. Es decir, ya el tiempo se cumplió. O sea, el tiempo de un juego de béisbol, ¿cuánto es? 9 episodios. Cuando la situación está muy tensa, pues se extiende un poco más. Es lo que llamamos tiempo extra. Si lo aplicamos a la fe, ya hay muchas cosas que Dios debió haber dicho, no más. Pero Dios tiene una paciencia infinita. Y entonces manda a su hijo para ver si esta tierra, esta humanidad puede dar frutos buenos. Y yo creo que en atención a una minoría que llamamos el resto fiel, que cumplen, que se esfuerzan, que ayunan, que se sacrifican, que piden perdón, que nadie los conoce así públicamente porque pasan desapercibidos, son como un pararrayo, decía Pío XII, que sostienen todavía lo que está ocurriendo en cuanto a que Dios ya debía de, ¿sabes qué? Ya, basta. Acuérdense de Noé. Acuérdense también, y vale la pena, de Jonás y Nínive. 2 realidades que se contraponen. Dios manda a Noé
En tiempo de Noé, ¿cuál era el pecado capital? ¿Cuál era el pecado capital? Hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Cómo se llama eso? Sodomía. Sodomía. Es curioso que haya salido un libro ahora que dice Sodomía en el Vaticano. Un libro terrible, porque nos da duro a nosotros la iglesia. Pero sodomía. Cuando Dios ve eso, dice a Noé, ¿sabes qué? Construye un arca. Invita a la gente a que dejen su mal vivir y que se metan en el arca. Imagínense Noé, prácticamente en pleno desierto, empieza a construir un arca, porque Dios dice, bueno, ya llegó el tiempo de la vendimia, esta gente no hace caso, pero voy a construir. Y la gente, ¿qué ocurría cuando Noé estaba construyendo el arca? Se burlaban, se reían. Hombre, ¿qué le pasa? Aquí, al loco. ¿Sabe? El arca aquí. Muchas veces pensamos, no va a pasar nada, todo está bien, nunca hemos estado mejor, la economía está fluyendo. Si ustedes supieran cuántos crímenes se convierten en cada minuto en el mundo, y sobre todo los niños violentados porque no se les da el derecho de nacer. Solo por poner una cifra incalculable en millones de seres humanos que no se fueron a la nada, siguen existiendo, porque son ángeles. Si así pudiéramos ir viendo cada cosa, ¿qué no ve Dios? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que lo ve todo. Entonces, frente a esa realidad, Dios dice, ¿sabe qué? Hay tiempo, pero llega un momento en que Dios le dijo a Noé, ¿sabe? Llegó el momento. Suban al arca, pero tengan una reserva y un resto fiel de hombres, animales, para la nueva humanidad. Pues, hoy tenemos un panorama muy parecido. Pero no se está construyendo un arca de madera. Ese arca es de carne y hueso, pero también una criatura muy particular. Ese arca se llama el Inmaculado Corazón de María. Y en ese arca, Dios quiere que la humanidad, porque así lo pidió Él, en la cruz, ya su mamá lo había parido a Él, y lo había parido sin pecado, por lo cual fue un parto santo, bello, sin dolor, porque su hijo no tenía pecado y ella tampoco. Pero en esta nueva humanidad, en esta nueva etapa de la historia, la nueva arca de la salvación que Dios nos está dando y que le está diciendo, ¿sabes qué, hijo mío? Vamos a hacer un intento más. Vamos a tratar de abonar la tierra. Y se ha paseado por el mundo con diversas advocaciones, pero es la misma mamá que nos quiere llevar a todo a su seno virginal. Pero ese parto le está costando tremendos dolores. Dolores porque nuestra situación de pecado, de infidelidad y de rebeldía la están haciendo sufrir mucho nuestra salvación. Por los hijos rebeldes, por los hijos que le dan la espalda a su hijo y yo no quiero saber nada de ti, yo no creo en ti. Blasfemia, sacrilegio, indiferencia con que es ofendido. Y la madre todo esto tiene que tragarlo en silencio, porque ella sabe que va a ocurrir incluso algo peor que en los tiempos de Noé. Ya advertido. Lo de Noé en el arca es chicha de piña para lo que viene. Chicha de piña para lo que viene. Pero hay mucha gente que no se entera y están en su farra, el mundo, esto y lo otro. ¿Qué arca de qué arca? ¿Qué está diciendo? Tontería. Dios no hace nada sin advertir antes a sus profetas. Nunca. Siempre advierte pacientemente. Y entonces, ¿sabes qué? Vamos a darle un extra inning. Tiempo extra. A ver
si todavía reacciona? De esto se trata, queridos hermanos. Es la palabra del Señor. Y si no, papá, ya, haz lo que tengas que hacer. Por eso, ¿sabe cómo se llama este tiempo? Divina misericordia. Jesús se lo dijo clarito a Faustina. Antes de que yo regrese como justo juez, es decir, el brazo de la justicia que caerá, quiero reinar como Dios de misericordia, para que nadie diga, Señor, tú no me acogiste, tú no me llevaste al vientre de tu mamá. Nadie podrá decir, no me hablaste de esto, no me preparaste. Yo sé que esto es como un disco rayado, ¿no? Y hay gente que dice, el Padre Teo con lo mismo de siempre, lo mismo de... Esto a mí me ha costado muchas lágrimas, persecuciones, calumnia. Dice el Padre Teo, estás loco. Sí, es verdad que yo estoy loco. Pero estoy loco por Él. Y cuando se lo digo a ustedes, celo de verlos a ustedes en el cielo. Yo sé lo que viene. Porque está dicho, yo no estoy diciendo, es que esto está aquí, yo no estoy inventando, no le voy a hablar a ningún vidente. Yo no tengo necesidad de hablar a un vidente, estoy hablando de la palabra de Dios, de lo que viene. Será peor que los días de Noé. La tierra va a ser bamboleada. Uno se pregunta, ¿esos marecitos ustedes creen que van a quedar tranquilitos allí cuando Dios disponga esa sacudida violenta de un terremoto de 9 y 10 grados? ¿Cree que ese mar se va a quedar tranquilo allí? Es que lo dice la palabra. Vamos a ser abnegados, y sobre todo los que vivimos cerca de costa. Ahora, ¿voy a tener miedo por eso? Dios siempre salvó un resto fiel. Entonces a mí no me preocupa, ¡ay, qué miedo! Ay. Yo, lo único que quiero es que Dios me encuentre con un corazón convertido. Yo no quiero vivir una doble vida. Ya suficiente con haber ofendido a Dios en el pasado. Ya no más. Yo no quiero tener cara de vergüenza así, ¡ay, Señor! O sea, porque nadie puede engañar a Dios. Conclusión. Mientras tienen oportunidad, decídase a cambiar. Esto viene feo. No es para que tenga miedo, sino para que esté preparado. Porque aún los justos, yo no sé si Dios me va a preservar, porque van a morir buenos y malos. Si no es cuestión de que yo no. Pero a mí no me preocupa porque yo sé que existe otra vida. O sea, no importa cuándo y en qué circunstancia me va a alcanzar. Lo único que quiero es que Dios me agarre en gracia. Y preocúpese por eso. Quiero que me agarres en gracia. Vivir en gracia. Moverme en gracia. Que así sea.